Bueno, soy Alberto Urtiague de Buenos Aires, del Instituto de Cine, y les voy a dejar algunas ideas sobre la cuestión que es materia de la actividad del FENACIS, que es llevar la educación audiovisual a las escuelas. Lamentablemente no puedo estar con ustedes por razones personales, pero vamos a intentar por este medio estar presente y agradecerles desde ya la invitación que tan gentilmente me hicieran. Digamos que esto es un tema que parece más de orden didáctico, pedagógico que cinematográfico, porque en definitiva estamos hablando de educación. De modo que creo que va a haber generales de la ley, por decir así, generales del proceso educativo que le caben también a esta iniciativa, y otras que serán particulares o específicas del contenido, la materia a tratar. En lo propiamente general, diríamos que lo que estamos intentando es elevar, profundizar, agrandar lo que puede ser la cultura cinematográfica de nuestra niñez y juventud, diríamos. Apuntando a que sean en el futuro ellos los espectadores de nuestro cine y sobre todo los realizadores del mismo. Para esto, creo que este proceso educativo en el que estamos empeñados tiene, o debería tener, o debería concebirse como un proceso, en tanto tenga un principio y un fin, digamos. Es decir, el fin sería finalmente que nuestros chicos sean en el futuro realizadores, pero creo que eso hay que verlo realmente como el objetivo final, y no estar pensando que con algunas clases, algunas prácticas, se llega en poco tiempo a ser un realizador. En este sentido, me parece que es importante, como en todo proceso educativo, indicar o poner énfasis, mejor dicho, en aquello que es en lo que debemos poner énfasis en ese proceso educativo. Es decir, qué es lo que debemos despertar en nuestros niños, adolescentes y gente medianamente madura para llegar en un proceso, como decía antes, a obtener cineastas de la mejor calidad posible. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son los aspectos que debiéramos tratar de bucear en los niños y adolescentes, investigar, interesar a ellos en eso y ver qué gente tiene la aptitud natural o la proclividad o está mejor capacitada naturalmente para, con el entrenamiento que se le dé, llegar a donde queremos llegar? En este sentido, yo creo que deberíamos hablar de unos ejes temáticos o puntos centrales que nos parece que hay que desarrollar. Uno es la adaptación literaria, es decir, entender que normalmente, o por lo menos mayoritariamente, un guión cinematográfico suele ser la adaptación de alguna historia que previamente fue escrita simplemente para literatura. No siempre ocurre, pero generalmente es eso, o mayoritariamente ocurre eso. Hay otra cuestión que nos parece central, que hay que entender que un director es irreemplazable en sí mismo. Cada director es diferente al otro. Cada director tiene que ser el producto del desarrollo de una propia mirada, de su propia mirada. Un director tiene su punto de vista, su ritmo, su plan, su concepto sobre el sonido. Es decir, hay que desarrollar personalidades que estén dispuestas a ofrecer su propia mirada, que tengan que decir, saber, que tengan la sapiencia para hacerlo, pero que sobre todo quieran manifestar algo personal, algo propio, algo intransferible. Otro elemento importante me parece que hay que desarrollar ya para la técnica del documental es entender al documental como un concepto de retrato. Podemos identificar el documental con la fotografía. El documental tiene que ser el mejor como diríamos, reflejo de aquello que queremos mostrar. Ahí la primera figura es el objeto del documental al que tenemos que, y no es un problema de creatividad, de historia, es retratar. Es como una foto que la mejor foto es la que mejor refleja el objeto fotografiado. Eso es un documental. Hay otra cuestión que hay que desarrollar y que es muy difícil, que es la noción de tiempo. La noción de tiempo implica
saber ubicar la historia que se quiere contar en una cantidad de minutos, podríamos decir, digamos en una cantidad de minutos determinados. O sea, saber, digamos, organizar el trabajo y pensar la estructura del rodaje y de la historia que se quiere contar, sabiendo que no se dispone de todo el tiempo. No es como un libro que puede tener 200, 300, 400 hojas. El film tiene 90 minutos normalmente, puede tener 120, mayoritariamente, hablemos de lo habitual y lo normal. Algún film puede durar más, pero digamos que esos son los tiempos que hoy día se consideran, digamos, el tiempo tipo. Entonces hay que ubicar la historia en ese tiempo. Además hay otro concepto de tiempo que es más difícil que la mera ubicación en una cantidad de minutos, que es saber trabajar el pasado, el presente y el futuro en un film con simultaneidad, yendo y viniendo del presente al pasado, del pasado al presente, proyectando el futuro. Este tipo de jugar con los tiempos es muy difícil, es muy importante y se ve permanentemente quién lo sabe hacer y quién no lo sabe hacer en una película. Hay que trabajar mucho ese concepto, el manejo de tiempo, la noción del tiempo. Otra cuestión muy importante es el tema del sonido. El sonido no es simplemente la música. Vulgarmente se entiende que de repente pones un lindo tema musical de moda, conocido o bello en sí mismo. No, eso no tiene nada que ver con lo que es la noción de sonido en una película. La noción de sonido es, en buena medida, dosificar, como si fuera una receta de cocina, dosificar, como si fuera una partitura, dosificar esto de manera que el sonido forme parte, acompañe, le dé contexto, diga algo en sí mismo, eso que suena, esa melodía que está sonando, en relación a los hechos que se están contando. Esta es la idea que hay que ir metiendo en la gente. Como ven, son conceptos estos que los doy lo más rápidamente posible por razones obviamente de tiempo, pero son conceptos generales, pero básicos, que hay que tener en cuenta en la formación. La formación debe apuntar, debe ir formando en estos conceptos de cómo se resuelva esto, de cómo se aprenda o no se aprenda a manejar estas ideas sobre estos ejes temáticos, será la calidad del producto final que estamos buscando. También otra cuestión que hay que entender, que muchas veces esto no es solo un tributo del cine como arte, sino también de otros artes, como puede ser la música, la canción, el teatro. Aquí hay que entender que la idea no es hacer una proclama sobre una verdad, no es un manifiesto una película o una canción. Es una manera de contar una historia, de presentar, por supuesto, valores e ideas, pero dejando abierto a diferentes interpretaciones lo que se está mostrando. Que esto de dar signos de las cosas, no dar el tema resuelto, o sea, no bajar una línea, como diríamos en otros ámbitos, como por ejemplo la política. Se trata de dar una mirada, ese es el concepto, cómo el director ve una determinada situación, y la ve como la ve él, y dará pie a discusiones, habrá quien estará de acuerdo, quien no, quien hubiera enfatizado, es decir, lo que llamamos normalmente abierto. Cuanto más abierto, más rico, digamos. Cuanto más estructurado, cuanto más bajada de línea, cuanto más que no te podés mover, que está muy claro que se quiere decir una cosa y no otra, menos rico el producto que estamos teniendo. Así que también aquí hay que trabajar el concepto de la libre interpretación. Otra cuestión que es importante, en otro punto, es cuando se da una situación que es muy, muy significativa y a veces aparece, dependiendo de los países, que es el tema del doblaje. Cuando estamos teniendo una versión original de una película y después esa película se dobla y tenemos una versión doblada, aquí hay que entender o hay que tratar beneficiar la versión más fidedigna de lo que se quiere, en lo que se está doblando, evitando interpretaciones personales de las personas que hacen el doblaje
sobre el film que se está tratando. Esto es un tema complicado porque muchas veces las películas dobladas finalmente son versiones distintas de la versión original. No solamente versiones habladas en otro idioma, sino versiones distintas. Creo que sobre estas temáticas creo que son las que me parece, estos ejes temáticos son los que se debería ir trabajando, por supuesto en un proceso gradual, pero hay que resolver estas cuestiones. Estas cuestiones tienen que estar resueltas, tienen que estar tratadas, tienen que estar practicadas, tienen que estar analizadas por los futuros realizadores, porque de cómo resuelvan esto será, insisto, la calidad de lo que finalmente resulte. No quiero extenderme mucho más porque el tiempo apremia, pero quiero sí decir algo respecto a que como objetivo creo que podría pensarse, habrá que ver la estructura educativa en Uruguay, pero habría que pensarse como una posibilidad de ir trabajando con mayor o menor grado de profundidad todos estos conceptos durante el curso del proceso educativo, apuntando a lograr en algún momento que lo que ustedes llaman liceo, lo que nosotros llamamos bachillerato o escuela secundaria, se pudiera tener alguna especialización, por ejemplo, en los 2 últimos años, en el tema audiovisual. Creo que esa podría ser la culminación de esta idea de introducir firmemente y formalmente el lenguaje audiovisual en la escuela. Creo que esto obviamente, por eso pienso que tiene que ser al final de la currícula, digamos, al final de la carrera, pero en distintos grados se puede ir avanzando esto en la escuela primaria y en los primeros años de la secundaria, bachillerato, liceo. Digamos, lo que estamos diciendo es, y para finalizar, estamos apuntando a contribuir al desarrollo personal de los alumnos en el campo audiovisual con una práctica, una teoría y una práctica de un lenguaje artístico. Creo que por estos carriles debería, entiendo, transcurrir lo que podría ser una introducción de esta temática en la currícula escolar, con la idea, insisto, de poder llegar como objetivo final en algún momento a hacer que lo audiovisual sea una especialización, una salida, una especialización como las hay en otras disciplinas al final de la actividad. Bueno, esto es todo. Siento no estar ahí para poder intercambiar personalmente, pero bueno, quería darles unas ideas sobre algunos conceptos que me parecen importantes en el proceso educativo en el que están empeñados. Muchas gracias y hasta otro momento.